Esa es una competencia en razón a tiempo y que se verifica también antes de admitir cualquier petición internacional relacionada a la vulneración de derechos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Un cuarto elemento que tiene que revisarse también antes de admitir la petición por parte de la Corte es la competencia ratione loci, ¿no? Esta competencia pues básicamente establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos será competente respecto a demandas que se refieran a hechos que configuren violaciones que afecten a personas sujetas a jurisdicción del Estado que se demande, ¿no? En este contexto, esta es una competencia que, por ejemplo, los países que han denunciado la Convención la pueden utilizar si es que se está pretendiendo lograr una atención del caso por parte de la Corte. Una vez hecha la denuncia, obviamente la denuncia tiene serias consecuencias y una de esas consecuencias más graves es que básicamente las personas de X o Z país que hayan denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos ya no pueden ser sujetos a la protección contenciosa de la Corte, ¿no? Por eso es que esta es una competencia que también se va a ir verificando y de tratarse de ciudadanos, en este caso de personas que radican en el hermano país de Venezuela, no podrán ya presentar peticiones internacionales relacionadas a intentar lograr un pronunciamiento de la Corte. Simplemente será para lograr un informe de fondo o una solicitud de medidas cautelares en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra consecuencia muy grave de esta competencia ratione loci es precisamente que tampoco la Comisión podrá solicitar medidas cautelares, medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente se queda fracturado, se podría decir, el sistema y la Comisión sigue emitiendo simplemente informes recomendatorios y ya la Corte no puede solicitar medidas provisionales porque tampoco tiene competencia para ello. Finalmente se puede decir que una tercera consecuencia de que no existe la competencia de la Corte para atender las demandas de derechos humanos por violaciones de los derechos humanos por parte de los estados es que tampoco podrá ejercitar el control de convencionalidad del cual vamos a estar hablando y profundizando precisamente en la última clase, ¿no? En este contexto pues se tiene que tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe verificar estos cuatro requisitos relacionados a su propia competencia antes de admitir una petición internacional remitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya yendo al tema de procedimiento, pues una vez admitido, una vez verificado estas cuestiones relacionadas a la competencia misma del Tribunal Interamericano, pues ya tendríamos que desarrollar el procedimiento en sí, ¿no? En este contexto, una vez que la Corte admite el caso remitido por la Comisión, se puede decir que después tiene que notificar esa admisión y toda la aceptación del caso a la víctima y sus familiares o sus representantes, en este contexto serían los peticionarios, que tendrán un plazo improrrogable de 2 meses para presentar a la Corte sus solicitudes, argumentos, pruebas, ¿no? Este plazo empieza a contarse desde la fecha de recepción del caso y sus anexos, ¿no? Oficialmente recibe la Corte, entonces tiene la obligación de poner en conocimiento de las víctimas y de los peticionarios o peticionario todo el tema relacionado a el reforzamiento, se podría decir, de mayores argumentos, se puede presentar algunas pruebas complementarias, ¿no? En ese contexto, la Corte debe comunicar ese plazo, y si no lo haces en ese plazo, pues obviamente no podrás presentar ya mayor información, ni alegato, ni ningún tipo de información complementaria. Si bien es cierto que después de haber presentado haberse notificado este tema de la otorgación de precisamente mayor amplitud en la recepción de pruebas y documentos y una serie de cuestiones que sean complementarias a la petición en sí, las víctimas o sus representantes no pueden alegar hechos nuevos, eso es importante referirlo.
o hechos que hayan sido alegados, que no hayan sido alegados, mejor dicho, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ese contexto no puede tiene que circunscribirse exclusivamente a lo que se está solicitando y a lo que se está considerando que ha sido vulnerado. No podrá alegar nuevos hechos ante la Corte porque sería como iniciar otra petición internacional, y eso está obviamente prohibido porque tiene mucha relación al debido proceso. No obstante de ello, sí podrá los peticionarios y las víctimas, ¿no? Bueno, las víctimas a través de los peticionarios podrán presentar, podrán alegar nuevos hechos, no nuevos hechos, se podría decir alegar derechos distintos a los señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la presentación del caso. Puede que la Comisión Interamericana establezca que se vulneraron ciertos derechos establecidos en la Convención o en el Corpus Juris Interamericano, pero en ese contexto puede ser que no estén considerando cierto artículo o cierto derecho, ¿no? En esa línea de entendimiento, pues tendríamos que referir que las víctimas y los peticionarios pueden complementar y decir, no, también se ha vulnerado este otro artículo, este otro derecho, ¿no? Entonces eso sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es presentar nuevos argumentos, nuevas cuestiones relacionadas precisamente a la misma petición internacional. Si seguimos ya en este tema de procedimiento en sí, tendríamos que referir que el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el Estado deberá exponer por escrito su posición sobre el caso sometido, obviamente, a conocimiento de la Corte por la Comisión, cuando corresponda, dice, ¿no? En este contexto, y para el efecto de la respuesta del Estado, y una vez notificado, tiene 2 meses también para presentar sus descargos, en el marco de un debido proceso, realizar pues precisamente toda la argumentación que considere pertinente, ¿no? Y claro, obviamente también podrá interponer las excepciones preliminares correspondientes, para decir la Corte no tiene competencia para tal cuestión, sea por un tema de tiempo, sea por un tema de materia, bueno, en fin. Ese es un tema que los estados saben perfectamente que tienen ese plazo para interponer precisamente todas sus observaciones. En el caso de las excepciones preliminares, generalmente, pues lógicamente, como estás demandando al Estado, las excepciones preliminares las interpondrá siempre el Estado, ¿no? En este contexto son interpuestas, dice la normativa del reglamento de la Comisión, perdón, de la Corte, son interpuestas por el Estado y tienden a impedir un pronunciamiento de fondo, ¿no? O sea, básicamente estás cuestionando la competencia por la forma y vas a evitar que por eso se pronuncie la Corte por el fondo del asunto, ¿no? Podría ser un caso que se produjo una vulneración de derechos antes de que se haya ratificado por el Estado la Convención, por lo tanto se podría alegar el tema de la competencia por razón de tiempo y ya la Corte no podría conocer el caso y simplemente se declararía incompetente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el tema de las excepciones preliminares por parte de los estados no solo es con el tema y relación con el tema de la competencia por tiempo, también puede cuestionar el Estado y puede decir es que aún no se han agotado los recursos internos, que todavía estos mecanismos internos del país podrían corregir o se podría de alguna u otra manera reparar la vulneración del derecho, ¿no? Por lo tanto, no se estaría cumpliendo con la subsidiariedad del sistema, ¿no? Y también lo tendría que demostrar, obviamente, tendría que demostrar que hay un fallo pendiente, por ejemplo, de pronunciamiento. Obviamente ese fallo tendría que estar dentro del plazo correspondiente. Caso contrario, pues sería muy complejo también referir que hay mecanismos internos, pero en este caso estaríamos ante un mecanismo interno del Estado totalmente inefectivo, porque no te está dejando utilizarlo el propio Estado, o si lo has utilizado, pues el propio Estado a través de sus órganos de administración de justicia no están siendo diligentes y están tardando mucho en emitir un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, lo cual también atentaría al tema de excepciones preliminares, porque no habría ninguna necesidad
de agotar ningún recurso previo, simplemente tendrías que acudir directamente, la comisión tendría que también fundamentarlo y decir que por años se está tramitando, por ejemplo, cierto o X recurso interno y que no hay respuesta del Estado, ¿no? Entonces, en ese tema también tiene mucha relación con el agotamiento de los recursos internos. En este contexto, una vez que también el Estado presenta sus excepciones preliminares, ya sea por un tema de competencia material, de competencia temporal, ¿no? En sí las 4 competencias que hemos revisado, pues las víctimas también, bueno, va a trasladar esas excepciones preliminares la Corte a las víctimas y peticionarios, y le va a dar 30 días para plantear la contestación correspondiente a las excepciones, ¿no? En ese contexto, pues, se dirá en esa contestación que el Estado sí es competente, ¿no? Dependerá también del caso concreto, de qué se está litigando, cuál es el problema, en el tema de vulneración de derechos, ¿no? Se dirá también no hay necesidad de agotar ningún recurso, como les decía, porque el Estado no tiene interés en solucionar el problema y tampoco está pronunciando ninguna resolución que entre en el fondo del asunto, ¿no? Entonces, este es un poco el tema de procedimiento y cómo se definiría finalmente si se interponen excepciones preliminares. En el caso, también lo dice el reglamento, en el caso de que si las excepciones preliminares sean procedentes, o sea, la Corte considere que evidentemente la excepción preliminar por el tema de, por ejemplo, el tema ratione tempori, ratione materia, ¿no? Ratione loci, no es, bueno, más bien es fundamentado, simplemente la Corte se va a declarar incompetente, ¿no? Para el tema de seguir conociendo el tema de fondo, y va a instruir el archivo de obrados, ¿no? No hay mucho más que hacer. No obstante ello, hay varios casos donde la Corte obviamente se plantea una serie de excepciones preliminares relacionadas a las 4 competencias muchas veces, y la Corte muchas veces declara fundada una, pero no le impide entrar en el fondo porque las demás son infundadas, por lo tanto ya no le afectaría en la competencia el resto de las excepciones preliminares, ¿no? Entonces simplemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a seguir con el procedimiento y el caso va a ser necesariamente ya tramitado por la vía contenciosa. Finalmente, más bien siguiendo abordando el tema del procedimiento, podríamos decir que el reglamento vigente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también prevé la posibilidad de que las víctimas o sus representantes y el Estado ofrezcan, dice, en cualquier tipo de prueba, incluyendo la declaración de presuntas víctimas, la declaración de testigos, se puede solicitar informes periciales, en los momentos, esto podrá ser en los momentos procesales más oportunos. Es muy amplia la Corte en el tema de precisamente la recepción de todo tipo de pruebas. Entonces, lo que va a pasar es que la Corte puede convocar a través de una resolución, ¿no?, una audiencia pública, y en esa audiencia pública precisamente el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá y determinará las pruebas testimoniales, las periciales, las que presenta la propia Comisión Interamericana en su caso, y dirá estas pruebas son admitidas, estas pruebas no, ¿no? Entonces es una facultad de la Corte y que tiene también y que se toma de acuerdo a la sana crítica de los jueces, ¿no? Entonces este es un tema muy importante porque en la Corte ya básicamente lo que hace es analizar la prueba y simplemente en esa audiencia la podrá admitir o la podrá rechazar. De hecho, ejemplos de este tipo de audiencias hay muchos en el internet. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso IB versus Bolivia, donde Bolivia ha sido sancionada por esterilización forzada, ¿no? Y en ese contexto la Corte llama a propuesta también del Estado y también a propuesta de los peticionarios, llama a se podría decir, una prueba pericial. En este caso existen médicos que establecen y exponen cuál fue el protocolo. Algunos, la parte que defiende al Estado dice que no, bajo ningún
ningún punto de vista se vulneró, por ejemplo, el tema del consentimiento previo para hacer la operación a la señora, de ligadura de trompas, ¿no? Entonces, la otra parte establece que sí se vulneró ese consentimiento previo, entonces, bueno, se acude a una serie de mecanismos y peritajes.